Buenas, mi gente. El día de hoy vamos a ver cómo podemos descargar el paquete de Office 2024 de manera legal desde la web de Microsoft directamente con la herramienta Office Deployment Tools, el ODT. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar este procedimiento rápidamente. Vamos a ver el paso a paso, que es muy similar al 365, al 2021, al 2019. Es exactamente igual. Lo voy a explicar para el 2024. Lo instalaremos también en una máquina sin internet para que podamos ver que sí funciona y que se puede hacer la instalación en otro equipo sin necesidad de estar conectado a internet y sin que sea la máquina donde lo hemos descargado. Explicaré cómo hacemos el paso a esa otra máquina. Entonces, en este momento, en esta máquina donde estoy mostrando ahorita, es donde yo voy a descargar el paquete del Office. En esta máquina que tengo acá, a mano derecha, tiene donde voy a hacer la instalación. Es una máquina que actualmente la tengo conectada para mostrarles. No se ve acá. Vamos a ver la pantalla donde está, que estoy proyectando acá. Está conectada en este momento a internet y vemos la fecha del día. Vemos que no tenemos ningún paquete del Office en esta máquina instalados actualmente, ¿de acuerdo? Es una máquina que yo uso para pruebas, que la instalo, desinstalo aplicaciones y es donde yo hago las instalaciones. Entonces vamos a usar esta máquina. En este momento vamos a proceder a desconectar el cable de red para que ustedes puedan visualizar que ya vamos a quedar desconectados. ¿Listo? La máquina ya no está conectada. Podemos ver, ya nos mostró el mundito y acá atrás ya se encuentra totalmente desconectado el cable. ¿Listo? Entonces la vamos a dejar ahí quieta por el momento mientras hacemos la descarga. ¿Listo? Entonces volvemos al equipo donde vamos a hacer la descarga. Bien, ya en este equipo, gente, lo que vamos a hacer en este momento es abrir nuestro navegador y vamos a ir a tres páginas, las cuales se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes tengan la información completa donde puedan confirmar que es un proceso legal directamente que desde la plataforma de Microsoft este proceso que vamos a realizar. Importante, mi gente, antes de continuar, este proceso es con fines educativos, es de enseñarles lo que ya está en la plataforma de Microsoft, que a mucha gente le cuesta entenderlo. Yo se los voy a explicar para que ustedes lo puedan ejecutar. ¿Listo? Pero es solamente con fines educativos, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Primero, la información general acerca de la herramienta de implementación del Office o el ODT. Es una herramienta que se utiliza a base de línea de comandos para hacer la instalación, en este caso el 365, igualmente para el 2024, 2021, 2019. ¿Listo? Es el mismo procedimiento que vamos a poder ejecutar y nos dice que debemos descargar una herramienta. Ya le vamos a hacer la descarga, le vamos a ejecutar para que extraiga el setup. Una vez la descargamos, es un portable, ejecutamos y nos va a extraer el .exe del setup y un config.xml. ¿Listo? Son los dos que vamos a tener para poder empezar a hacer nuestro proceso. ¿Listo? También importante son las líneas de comando. Estas líneas de comando las vamos a hacer siempre Windows R, que es el ejecutar. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a hacer desde acá? Es como lo recomienda el mismo Microsoft, ¿de acuerdo? Ya les mostraré la línea completa que vamos a ejecutar. Importante, estas líneas de comando son dos las que vamos a usar. Vamos a usar una que se llama download y otra que se llama configure, que es esta otra, la que nos va a permitir hacer la descarga y la instalación. ¿Listo? Yo se les voy a dejar las líneas completas que van a tener que usar. Ya ustedes cambiarán el nombre de su archivo de acuerdo a cómo lo tengan. ¿Listo? Entonces, la recomendación que yo hago es que lo hagamos siempre desde el ejecutar. El ejecutar nos va a abrir automáticamente el CMD o la ventanita negra donde ejecutamos los comandos y nos va a proceder a hacer la descarga. Si lo hacemos directamente del CMD, no se nos va a cerrar y va a ser un poco más complejo entender cuándo ha terminado. En cambio, si lo hacemos desde el ejecutar, la ventanita negra se va a autocerrar sola y ya vamos a saber que se ha descargado completamente nuestro paquete. Entonces, ya teniendo esta parte clara, mi gente, vamos a la siguiente página, que es esta, Office Deployment Tool, donde vamos a descargar la herramienta que requerimos. Esta herramienta solamente está en inglés, igual no nos afecta en nada. Estamos en la última versión del 15 de enero del 2025, ¿listo? Entonces, la que está el día de hoy. Le damos descargar, nos descarga, lo abrimos. Si nos pide permisos de control de cuenta, se los aceptamos, le damos los permisos, aceptamos los términos y condiciones, le damos continuar. Al darle continuar nos va a abrir esta ventana para que escojamos el folder donde queremos hacer la descarga de los archivos que nos va a entregar. Entonces lo que nos recomienda Microsoft es que lo hagamos en la raíz de C. Vamos a la raíz de C de nuestro equipo y creamos un nuevo folder que también nos lo recomienda Microsoft en su página, que se llama ODT, el mismo nombre de la herramienta con abreviatura. Seleccionamos, ya extrajo los archivos. Una vez extraídos, vamos a nuestro disco duro y podemos visualizar, acá está la carpeta que se ha extraído en este momento. Y dentro tenemos los dos archivos. Tenemos el XML del 365 que nos ha entregado y el .exe. El .exe va a ser el que nos va a permitir ejecutar todos los XML. ¿Listo? Entonces, este XML nos sirve si lo queremos dejar
no hay ningún inconveniente, lo podemos dejar, simplemente tendremos que eliminar todo lo que tiene por dentro para poder utilizarlo. ¿Listo? ¿Lo podemos usar? Sí, pero igual como vamos a hacer el 2024 no lo necesitamos, lo podemos eliminar. Yo lo voy a eliminar inmediatamente y ya, me he quedado solamente con el punto .exe, que es el que vamos a usar. Siguiente paso, mi gente, nos vamos a dirigir a la página de customización o de configuración del XML que vamos a descargar. En este caso, también se las voy a dejar en la descripción del video y la página config.office.com, Deployment Settings. ¿Listo? Entonces vamos a usar esta página. Yo lo voy a descargar a 64 bits. Mis equipos son a 64. Muy pocos manejo a 32 de clientes. Adicionalmente, también importante recalcarles, este Office 2024, como viene con inteligencia artificial que Microsoft le ha incorporado, solamente funciona en las versiones de Windows 10 y Windows 11. No funciona con Windows 8 ni versiones inferiores. ¿Listo? Para que lo tengan 100% claro, solo Windows 10 y Windows 11. ¿Listo? Obviamente, cuando salga el próximo Windows, también va a ser compatible. ¿Listo? Entonces, 64 bits, Office. Entonces seleccionamos la versión que vamos a descargar. En este caso, escojo yo la Professional Plus 2024. Yo quiero esta. ¿Listo? Es la que manejo licencia. Entonces escojo esta. Si quiero agregarle el vicio, también lo puedo hacer en su versión profesional o en su versión estándar. De igual manera, el project. Con eso, cuando hagamos la instalación, se nos va a hacer la instalación de todos los tres automáticamente. Tanto de la suite completa del Office 2024 como el vicio en su versión 2024 y el project en su 2024 también. ¿Listo? Entonces no los voy a poner para que la descarga sea más rápida y no nos ocupe tanto espacio para el ejercicio que vamos a hacer. Ya si ustedes lo desean, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. No va a cambiar nada del proceso, solamente va a ser la demora del tiempo de descarga. ¿Listo? Nos pregunta que cómo queremos que sea el canal de actualización. En este caso, le vamos a dejar esta forma, que es la única que trae, que es la predeterminada, y la última versión. Siempre vamos a dejar marcada la última versión, que nos descargue siempre la última versión. En esto, podemos escoger qué aplicaciones queremos que instale o que no instale. En mi caso, simplemente no quiero que instale el Skype for Business, ya no se use. El lenguaje, importante, son los idiomas que están soportados directamente por ellos para que podamos hacer la descarga de nuestro paquete. Que yo soy de Colombia, soy de Honduras, soy de Panamá, soy de X país latinoamericano y no está, solamente están el español mexicano, que es el soportado, y el español de España. Son los únicos dos españoles que tenemos soportados para poder descargar el paquete, ya que son los que nos entrega Microsoft, ¿listo? Y ya en los demás idiomas, inglés, español, francés, alemán, los podemos descargar seleccionando acá. Yo voy a escoger el de México, ¿listo? Adicionales, no le voy a poner ningún idioma adicional. En instalación, el siguiente paso, vamos a dejarle esta opción, que si queremos que nuestro usuario vea el proceso de instalación o no, si lo queremos hacer silencioso, yo lo voy a dejar activado, ¿listo? No lo voy a apagar. Entonces aquí solamente es para que ustedes vieran que podemos ocultar esas opciones. Siguiente paso, actualizaciones. También le vamos a dejar que pueda recibir actualizaciones en ese paquete. Vamos a dejar activado la licencia de activación. Aquí nos pregunta que si queremos que se acepten los términos de manera automática, los tenemos que aceptar manualmente. Entonces, si los queremos hacer automáticos, los dejamos marcados. Si no, cuando abramos el paquete de instalación al final, cuando sea instalado, nos va a pedir que las aceptemos. Ya es decisión nuestra. ¿Listo? Esta licencia que nos muestra acá no es una licencia que es para que nos permita hacer la descarga de nuestro paquete. Más no nos va a hacer la activación. ¿Listo? La activación la vamos a hacer nosotros con nuestra licencia. Si ya manejamos una licencia, la podemos incluir, ya nuestro paquete queda autoactivado. Esta que nos da Microsoft solamente es para poder descargar tanto el Office como el vicio, y el Project nos van a traer también licencias. Si acá los agregamos rápidamente, solamente para que ustedes vean, nos va a mostrar parte de las licencias para los tres. ¿Listo? Son licencias únicamente para poder descargar el paquete, más no para que se activen. Entonces las vamos a retirar nuevamente. Listo, entonces seguimos. Aquí, si queremos, podemos colocar un nombre para que salgan las opciones y demás. Yo no lo voy a colocar, ni preferencias. Aquí ya está todo normal, no hay nada más que tocar. Vamos al panel derecho y nos muestra un resumen de lo que hemos escogido y las conclusiones que hemos hecho. Y nos da la opción de exportar en la mitad. Entonces vamos a darle exportar y acá nos muestra tres opciones. En esta ventana que se nos ha abierto, vamos a escoger la de la mitad. Vamos a escoger la opción Office Open XML Format. Entonces vamos a escoger esta y le damos OK. Decimos que aceptamos los términos y nos pregunta el nombre que queremos. Y aquí es nuestra decisión. Yo le voy a poner el nombre del paquete que vamos a descargar y vamos a instalar. Office 2024 Pro Plus. ¿Listo? Es el que yo voy a descargar y lo voy a llamar de esa manera. Le digo exportar. Ya me lo descargó. Vamos a traer este archivo que hemos descargado a nuestra carpeta. ¿Listo?
Entonces acá lo tenemos, lo vamos a abrir en este momento con el editor de notas y esto es lo que hemos incluido nosotros. 2024, ¿cierto? Solamente el paquete de Office en español mexicano, ¿listo? Entonces voy a mostrarles si hubiéramos descargado el XML con el vicio y el project, la diferencia. Nos incluye el vicio y el project también en español mexicano y nos dice que está excluyendo en los 3 paquetes el Sky for Business, ¿listo? Porque lo hemos marcado que no lo queríamos incluir. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia que vamos a ver. Yo voy a trabajar con este, que es el que hemos descargado el día de hoy. Ya lo tenemos. Vamos a cerrar esta parte un momento. Y ahora el siguiente paso, mi gente, es proceder a hacer la descarga de nuestro paquete de Office 2024. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Ejecutar con Windows R. Vamos a copiar la línea de comandos, para lo cual vamos a requerir el nombre del XML completo. Copiamos el nombre con el .xml completo y nos vamos a ir a esta línea de comandos que se las voy a dejar también en la descripción del video para que ustedes las puedan copiar y pegar. Este nombre va a variar, mi gente, de acuerdo como ustedes lo tengan. Si ustedes lo llamaron de esta manera, tienen que llamarse exactamente igual, mayúsculas, minúsculas, todo. Listo, este es para descargar y el de abajo es para instalar o configurar. Entonces vamos a copiar. Recuerden, la carpeta está en la raíz de C, se llama ODT. El que vamos a ejecutar es el .exe, que nos va a hacer el proceso de poder descargar y después poder instalar. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar nuestro paquete en este momento. Entonces, vamos a minimizar. Nos vamos a quedar solamente con la carpeta para que lo podamos visualizar. Vamos a copiar nuestro comando y ejecutamos. Esta ventanita negra es la que yo les comentaba. Esta ventanita negra se va a cerrar solita porque lo hemos hecho desde el ejecutar y nos aparece la carpeta. Dentro de esta carpeta nos va a ir aumentando el tamaño a medida que se vaya descargando. ¿De qué va a depender? Única y exclusivamente de su velocidad que ustedes tengan en su lugar donde lo están descargando. Vamos a ver, en este momento dice que lleva 39 megas. Vamos a actualizar, revisar nuevamente y ya dice que tiene 3 gigas totales y va por 391 megas descargados. ¿Listo? Vamos nuevamente a revisar y va 971 megas. Ahí va avanzando. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el video andando. Solamente aceleraré la velocidad. Dejaré el mouse quieto para que ustedes puedan visualizar que la ventana se cierra automáticamente sola. Bien, mi gente, como pudieron ver, la ventana se cerró automáticamente sola sin yo mover un dedo. El mouse estuvo siempre quieto en la mitad donde lo dejé. Listo, se cerró solita la ventana. Vamos a comprobar el peso. Propiedades, vamos a comprobar. Dice que está pesando en disco 3,09 y en total 3,19. Listo, ese es el tamaño de nuestra carpeta. Ahora vamos a proceder entonces a extraer o copiar la carpeta ODT completamente en nuestra memoria USB. ¿Listo? Entonces vamos a proceder, como les digo, a conectar la USB en nuestra máquina y vamos a copiar la carpeta completamente. Copiamos la carpeta ODT. Copiamos la carpeta y nos vamos a nuestra unidad USB y pegamos completamente con todo su contenido. Esperamos que termine de copiar la carpeta ODT. Bien, mi gente, ya en este momento ha pasado el paquete de Office que hemos descargado a la USB completamente. Vamos a confirmar el tamaño que está pesando esta carpeta y podemos ver que está en 319 el tamaño total. ¿Listo? En este momento vamos a extraer la USB y la vamos a conectar en el otro equipo. ¿Listo? Entonces voy a proceder a extraerla. Aquí les estoy mostrando, la estoy extrayendo. Sacamos. Les voy a mostrar última vez. En este caso, el equipo está sin internet todavía. Y vamos a conectar entonces nuestra USB en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Pero ya una vez conectado, vamos a proceder al equipo nuevamente. En este caso que ya tenemos nuestra USB conectada en el equipo, vamos a proceder
hacer todo el proceso de instalación en este equipo que no tiene internet. No les voy a poner la miniatura que uso a mano derecha para que no digan que es que la máquina tiene internet, que lo estoy haciendo con una máquina con internet y demás. Ahí va a estar todo el tiempo visible para que ustedes vean que no tiene internet. No está conectado a Wi-Fi y no tiene cable. Tampoco aquí dice desconectado. Para mayor tranquilidad de ustedes, lo voy a hacer en modo avión para que ustedes vean que la máquina está totalmente desconectada de la red. Ni cable, ni Wi-Fi. ¿De acuerdo? Confirmamos última vez, no tenemos el paquete de Office instalado en esta máquina por ningún lado. Entonces vamos a proceder en este momento a hacer la instalación. ¿Qué requerimos para la instalación? Primero, abrir nuestra USB, buscar la carpeta donde está el paquete que hemos descargado, copiarlo, nos vamos a la raíz de C y pegamos esa carpeta completamente. Ya pasado el paquete, procedemos a expulsar la USB para que ustedes confirmen que lo estoy haciendo localmente en el equipo. Ahora debemos ejecutar, como les decía, el XML y el .exe. Vamos a colocarle para que vean las extensiones. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo desde acá. ¿Qué vamos a hacer? Estamos escribiendo C2 puntos, un slash ODT. Podemos bajar y lo seleccionamos. Nuevamente slash y nos va a traer el XML que tenemos por dentro, la carpeta Office y el ejecutable. En este momento lo primero que vamos a hacer o que yo hago es irme al XML para poder tenerlo, no tener que escribirlo, lo corto y ya siguiente paso me paro en el .exe. Un espacio, le damos slash contrario, ¿cierto? Y vamos a escribir configure. Espacio, ponemos nuestro slash, ¿de acuerdo? Nuestra línea, nuestra barra invertida, colocamos nuestra barra invertida y escribimos la palabra configure. Nuevamente un espacio y pegamos lo que copiamos, que fue el nombre de nuestro archivo XML. Una vez ya con esto, le damos en aceptar. Vamos a minimizar las carpetas que tenemos por detrás y la ventana la vamos a dejar, la del panel de control, la vamos a dejar hacia un lado para que ustedes puedan ver cómo va apareciendo el paquete instalado. Vamos a dejarlo por este lado. Darle a aceptar a esta ventana. Nos abre una ventana, se abre y se cierra. En este caso, ¿qué ha sucedido? No hay que asustarnos. No se está instalando. No es una falla en el procedimiento. Lo he dejado a propósito para que ustedes lo vieran. Es un tema de permisos del usuario. Si bien este usuario que tengo es un usuario administrador, es el usuario con el que yo cuando formateé la máquina la creé. Entonces no nos ejecuta. ¿Listo? No hay que asustarnos por esto. Simplemente les voy a mostrar rápidamente. El usuario que estoy trabajando es este. Actualmente estamos en Job. ¿Listo? Estamos con Job en este momento. Entonces vamos a cerrar la sesión y nos vamos a ir al administrador o a otro. ¿Listo? Vamos a cerrar esta sesión. Bien, estamos en Job. Nos vamos a ir a administrador, que es el administrador local de la máquina. Este por temas, él ha quedado bloqueado. Muchas veces sucede que les pasa a ustedes, porque me han escrito por internos, que no les está funcionando. Entonces por eso lo he dejado. Entonces vamos a hacer la instalación desde el administrador. Entramos al administrador de la máquina, que es el que yo he activado, viene oculto y viene desactivado. Entonces iniciamos en este usuario, estamos en esta sesión, verifiquen, seguimos sin conexión a nuestro equipo, seguimos con el modo avión activo, como podemos ver, no tenemos el paquete de Office instalado en esta sesión tampoco. Lo voy a dejar hacia un lado, como hemos hecho anteriormente, y vamos a ir a la carpeta. Aquí está, listo, está nuestro paquete que hemos descargado, vamos a confirmar que es el mismo tamaño, el mismo peso, como podemos comprobar, la fecha del día que lo hemos descargado y el tamaño es el mismo. Procedemos ahora a hacer el proceso de ejecución del XML. Nuevamente, escribimos C. Bien, entonces abrimos el ejecutar, vamos a instalarlo. Ustedes van a ver en la línea que ya me registran que ya tengo el proceso hecho. Sí, lo había hecho porque había hecho las pruebas para poder confirmar que todo funcionara. Listo, igualmente vamos a ejecutar todo desde cero. El ODT, nuevamente, nos paramos y copiamos el que hemos nosotros realizado. Ponemos sobre el exe, espacio, barra inclinada, configure espacio y pegamos nuestra línea, que es la, como se llama nuestro XML que tenemos por dentro. Esto lo podemos comprobar, es el mismo. ¿Qué va a hacer este proceso? Va a hacer la instalación desde esta carpeta que tenemos acá. Todo lo que está acá está lo que se descargó, lo va a ejecutar y lo va a instalar. Vamos a hacer el proceso. Entonces, aceptar. Ya se nos ha abierto la ventana
del proceso de instalación, la del CMD negrita, acá atrás. Ella se va a cerrar automáticamente sola al final. Las dos se van a cerrar. Acá dice permanece en línea, ¿cierto? Eso no lo podemos cambiar, no hay forma que yo lo pueda cambiar ni explicarle a ustedes cómo cambiarlo porque son imágenes que Microsoft tiene predeterminadas. Ojo, es un proceso de Microsoft que ya las tiene de esa manera predeterminadas, más igualmente estamos haciendo la instalación localmente. No estamos con internet conectados en la máquina como podemos visualizar a la mano derecha. Luego les muestro, la máquina sigue desconectada totalmente. ¿Listo? La máquina está desconectada. Ese letrero es predeterminado en Microsoft. No tengo forma de cambiarlo. Téngalo presente. ¿Listo? Porque me han escrito muchas personas diciendo que es un proceso fraudulento, que es un proceso que yo soy conectado en la máquina y no es así. Ustedes pueden ver que no estamos conectados. ¿Listo? Vamos a actualizar el panel de control para que podamos confirmar que nos va apareciendo el Office. En este momento todavía no ha aparecido. Vamos a continuar esperando que el proceso avance un poco más y volvemos a refrescar. Como podemos ver, ya en este momento nos ha aparecido el paquete del Office 2024 en español mexicano y ya está finalizando. Vamos a esperar que se cierre la ventana del CMD de atrás, negrita, y nos diga que ya se hizo la instalación completamente. Dejaremos quieto. Como podemos ver, ya nos ha mostrado el aviso que se ha instalado y se ha cerrado la ventana posterior negra sola. ¿Listo? Ya. En este momento nos dice todo listo, las aplicaciones de Microsoft 365 y Office están instaladas en el equipo. ¿Listo? Ya podemos ver, ya está instalado el Office 2024. ¿Listo? Se acabó de hacer la instalación en este momento y la máquina sigue sin conexión a internet, como podemos ver. Todo el tiempo se hizo sin internet. Vamos a abrirlos, pero antes de abrirlo, podemos esta carpeta, si ya no la necesitamos, la podemos eliminar completamente, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque pues no queremos ocupar espacio. Vamos a abrir el Word, vamos a comprobar. En este momento nos está pidiendo la activación porque no hemos puesto la licencia. ¿Listo? Como les decía, la licencia que nos da Microsoft desde la página cuando vamos a descargar el XML es solamente para poder descargarlo, más no para activarlo. En este momento vamos a ver, nos va a decir que está sin activar. Y aquí, si ustedes disponen de su licencia, la ingresan y lo pueden activar. ¿Listo? Yo no lo voy a activar porque la esencia del video no es hacer proceso de activación. Es muy sencillo, todos lo podemos hacer si tenemos la licencia, ¿cierto? La esencia del video es mostrarles cómo descargar Office 2024 en su última versión de manera perpetua. Una vez que tengamos la licencia nos queda perpetua en nuestro equipo. Esa es la esencia. Explicarles cómo descargarlo e instalarlo en un equipo sin internet. ¿Listo? Ya ustedes lo pueden conectar a internet y lo pueden actualizar también y se va a actualizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, era este procedimiento, el que les quería mostrar yo. Descarga, alistamiento de la carpeta y del XML y la instalación en otro equipo sin internet. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos por las personas que trabajan en empresas y que requieren instalar el paquete del Office del 2024 en manera masiva en equipos, en las imágenes. Si ustedes saben hacer las imágenes, lo pueden hacer o pueden ver los videos que también tengo donde explico cómo hacer una imagen WinP para hacer las instalaciones de paquete de Office y demás de manera ya instaladas en la imagen de Windows. ¿Listo? Entonces, para esto era este procedimiento. Entonces, mi gente, si te ha servido, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, me dejes un fuerte like, compartas mis videos. Si tienes dudas sobre el procedimiento, me lo puedes dejar saber en los comentarios y con mucho gusto te las estaré resolviendo. Hasta una próxima ocasión. Tengan todos muy buen día. Chao, chao.